estamos en los orígenes, y vamos por ahí. Sí. Yo creo que sería bueno seguir esa línea. Seguimos, estamos. Bueno, aquí estamos. Seguimos adelante. Van para frente, pues. No sé qué dijiste, hermano, pero Para frente, pues. para el frente. Claro. Ah, Dijo para el Frenchy en portugués y pues. En Me olvidé. venezolano, soy ¿viste? multi. En maracucho, mira, vamos para el frente, hermano. Vamos para el frente. Bien, ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí, Sí. perfecto. Bueno, estamos en el se nos ha caído YouTube, nos han volteado el programa que estábamos al aire, en vivo, ¿no es cierto?, hablando sobre Halloween, y ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo por nuestro canal, nuestro streaming, ¿no es cierto? Decir que tenemos nuestro propio canal porque si no, no, en YouTube no nos habilitaron más, estamos hablando de Halloween, ¿no es cierto? Sé que habrá molestado a alguna. Ya no molestamos a las personas, molestamos a los algoritmos. ¿Cómo es? Ya nos ganan los Molestamos al algoritmos. No nos ganan mal, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es grabar el programa. Bueno, la gente para que esté escuchando, hoy podemos empezar a avisar a la gente que nos escuchen por nuestro programa, porque tuvimos que reiniciar la compu, cerrar los programas, en un momento se había tildado todo, y ahora lo que estamos haciendo es grabarlo, y por YouTube no hay forma de, le cambiamos el nombre, hay algo que no nos dejan los muchachos que La IP. nosotros seamos libres, no nos dejan, ¿no? Pero nosotros tenemos a un maestro que siempre nos cuida, y gracias a él, gracias a Dios, tenemos nuestro propio canal y no dependemos de otra empresa, ¿no es cierto? Para que, si no, sí estaríamos complicados. Pero gracias a Dios tenemos nuestro propio streaming, donde tenemos esa cierta libertad de poder hablar de cosas como estas, y después lo vamos a subir a YouTube. ¿No? Lo vamos a subir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No nos vamos a quedar cortos en eso. Así que bueno, se sumó Sonia al equipo. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Tengo miedo que en cualquier momento empiecen a venir los robots a querer destruirnos la radio, porque como que está todo muy, tomó control todo lo que es la tecnología. Entonces ahora la tecnología te dice lo que tenés que decir o no. Y Pero te bueno. controlan, sí. Sí, tal cual. Pero bueno, estamos acá en contra de todo eso. Bien, creo que alguna parte habrá quedado a YouTube, seguramente hay que ver cómo quedó eso porque la transmisión se cortó, pero no sé si quedó colgado lo que el pedazo del programa, ¿no es cierto? Tal vez quedó. Sí, en quedó. YouTube. Bárbaro, entonces vamos a continuar, esto se está Vamos. grabado, igual no solamente está grabado, pero igual estamos subiendo a interna, así que las personas que se Buenísimo. quieren sumar, si quieren compartir nuevamente para que la gente, pues la gente le es más cómodo YouTube, ¿no es cierto? Pero YouTube no funciona. Inclusive si nos están viendo en la página web, Ujú, pueden mandarnos mensajitos al WhatsApp. bien. Ujú. No sé si prendemos por el Ahí teléfono, está prendemos activo, el ¿no? teléfono y Pueden nos escribirnos al WhatsApp, por ahí Bien. podemos leer, ¿no? Los comentarios, lo que escriban, los saludos. Sí. Si tienen alguna pregunta también. Vamos a ir prendiendo por acá también Eso. un par de cuestiones, porque tenemos nuestro propio servidor, así que bueno, veníamos hablando de Halloween y se nos cayó toda la transmisión, no nos parece raro, no nos parece raro, ¿no es cierto? En algún momento el mal se tiene que levantar y nos quiere cascotear, pero nosotros estamos acá aguantando. Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Es así, no queda otro. Triste por ahí sería que aún no habla y no pasaría nada. Eso sería más triste para mí, ¿no? Que estaríamos acá hablando de cualquier, ¿no? De Halloween y un montón de cuestiones y no pasaría nada. Y como entramos, no vamos. Eso me parece que sería más triste todavía. Pero al ver que tenemos este tipo de lucha, para mí, no te digo que es lindo porque nos hace perder un montón nos perdió la conexión que la que veníamos, ¿no es cierto? Eso se perdió, que vamos a tratar de levantarlo, ¿no? Y que Sonia tiene un montón de testimonios como para ¿no? Trajo disfraces también, maquillaje. Ay, sí. Así que bueno. Gorritos. ¿En qué habíamos quedado, muchachos? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando un poco acerca de los orígenes, de los druidas. Bien, vamos a situarnos otra vez a ese tiempo. ¿Cuántos años atrás, ponele? Sí, estamos hablando de que son cosas que se vienen a través de la historia, desde la antigua Babilonia, Ujú. Ur, de los caldeos, Ur. todo ese tema.
y se movió en Asia a través de los druidas, y eso fue lo que llegó a Europa. Exacto. Y eso estaba muy mezclado o muy... se practicaba este tema de la invocación de los muertos, el animismo. Estábamos hablando de que eso era parte de todo ese culto de tinieblas. Entendemos que sí hay un mundo espiritual, pero hay solamente dos maneras de conectarse. O sea, o lo haces a través de la voluntad de Dios y dirigido por Él, o lo haces en su contra. O sea, no hay una manera, sino esas dos vías nada más. Y bueno, y esto llegó a Europa, y de Europa, que era lo que conversábamos con Gustavo, es donde ya a principios del siglo XX es que llega oficialmente hasta América, ¿no? Esta zona. Ok. Y bueno, hoy en la actualidad ya es algo impuesto a los niveles de marketing, es algo ya que se ha hecho películas. O sea, de hecho, leí hace unos días atrás, de las primeras dibujitos que oficialmente le dio publicidad a esta fecha, fue de Snoopy. Claro. El primer capítulo de uno de los capítulos que se volvió un boom comercial fue a raíz de ese capítulo de Snoopy. Y bueno, y de ahí ha ido creciendo hasta lo que ya tenemos hoy. Claro. Pero el origen es eso, o sea, es un culto que se mezcla con todo. O sea, ahí entra el vudú, entra la ouija, entra el espiritismo, entra el ubanda, entra... O sea, el satanismo se mezcló, tomó la fecha. O sea, ya de ahí se le dio más fuerza cada vez más a este ritual que venía de los druidas, hasta lo que tenemos hoy, pues en la fecha que hay de todo. Hay de todo. Que no es solamente lo que hoy vemos como esta fecha, que en donde la gente celebra la muerte, sino que después viene el Día de Todos los Muertos, y después viene Navidad, y después viene todo eso. San la Muerte, todo tiene origen druida. Si vos ves algunas películas, vos te das cuenta que para ellos era normal y natural, hasta era un honor ofrecer un hijo en sacrificio. Claro. En muerte. Era un honor que de repente busquen doncellas, entre que esas doncellas eran sacrificadas a cualquier... Exacto, a cualquier dios, tiradas en fuego, quemadas o descuartizadas. Era normal comerse los restos de esos sacrificios. Los indios, por ejemplo, decían que comerse el corazón y el cerebro del enemigo era tomar total dominio sobre el enemigo. Entonces, si nosotros hoy vemos, ¿no?, que de repente hay caramelitos en forma de cerebro. Exacto. Vemos, qué sé yo, no sé. O las galletitas esas que se le meten alfileres y cosas, porque viene del vudú. Ya ahí se fue adquiriendo más información y más ritual, ¿no? Claro, o sea, está como normal. Hay ciertas religiones que hacen como una unión con todas esas cosas, porque es como una helenización, ¿no? Es decir, bueno, vos seguí haciendo lo que hacías mientras nosotros podamos tomar dominio de tierras, de gente, de situaciones. Entonces, claro, se une la fe a lo que ellos entendían como vida espiritual. Claro. Y esa vida espiritual comenzó a tener un tinte oscuro. Claro. Porque, o sea, para nosotros, vos hablas de fe, y para mí es Jesucristo. Es la cruz, es la sangre, es la salvación. En cambio, vos hablás con ciertas personas de fe y decís, bueno, no, para mí fe es caminar hasta tal lado, o llevar bolsas y esconderlas en la tierra, no sé, sacrificar animales y consagrarlos. Claro, lo que pasa es que la fe es como una moneda que nosotros decidimos dónde la vamos a depositar. Nosotros la depositamos en Cristo, pero hay personas que la depositan en otro lugar. Y retomando un poco esto de los cultos de druidas, parte de eso, de ese ritualismo, era el de tomar, para comunicarse con ciertos animales o tomar el poder de ellos usaban, o sea,
se disfrazaban porque era una pieles, forma claro. de fusionarse, comunicarse o adquirir todo la espiritualidad, el poder o lo que ven, lo que ellos creían, ¿no? Entonces de ahí ese Bueno, tema, una invocación, ¿no? De, exacto, de esa comunicación con ese espíritu que está detrás de toda esa simbología que se usa. Entonces más religioso, pues, si se quiere decir, es más esotérico de que un simple festividad social de comer sanduchitos con jugo. O sea, realmente es una celebración esotérica, o sea, totalmente. No hay un trasfondo, no sé, inofensivo detrás de Inofensivo, todo exacto. esto. es como Sí. que, no sé, veo, ¿no? Como que el trasfondo detrás de esto es como que atrapa todo lo que tiene que ver con el ocultismo, o sea, todo, ¿viste? No, hechicería, todo lo que tiene que ver con hechicería, magia, medium, consulta muertos, y es una cuestión que tú dices que es tremendo, porque es como, bueno, en esta fecha vamos a aprovechar la oportunidad de meter todo aquí, de celebrar todo, y cuando, porque tú hablas esto, ¿no? De que se ponían las pieles, se ponían y tratando de invocar, ¿no? Esa fuerza, ese espíritu, eso de lo que se lo ponían. Y me hace pensar, digo, esto es una parte, pero donde miras hay otra, y hay otra, y hay otra, y otra, y es como un sinfín, ¿no? Se diversificó. De prácticas Exacto. ocultistas Exacto. que cuando te detienes en cada una es más fea que la otra. Ujú. Entonces tú, cuando conoces eso, tú dices, hey, de verdad quiero ser parte de esto, o sea, de verdad que... Quiero celebrar este día. Exacto, porque como veníamos hablando, ¿no? Que por fuera se ve muy bonito y hasta muy inocente la fiesta. Ujú. Sí, de que tiene malo que se viste de su superhéroe, o que tiene malo que se disfrace de un brujo, De brujita. de brujita, ¿viste? Pero cuando estudias todo lo que está detrás, tú dices, uy, qué feo, ¿no? Yo creo que hoy como lo que estamos tratando de intentar hacer es mostrar lo que hay detrás de todo esto, como para que te replantees y pienses acerca de lo que estás haciendo. O sea, de no hacerlo porque siempre se hizo, o no hacerlo porque me parece bien, Una moda. o una moda, o no, bueno, si yo no, como dicen, no, si yo no le creo, no me va a pasar nada. Pero es un tema que indirectamente el hecho de hacerlo te hace parte. Te está haciendo parte. Te está haciendo parte. Claro. Y esto No. se viene... Perdón, decís, no, habla. ¿Me dejás? No, que aparte, ¿de verdad querés que tu hijo esté en medio de eso tan turbio, tan sucio? Es un niño, o sea, es un niño, una nena. Yo el otro día fui al Cotillón a comprarme unas cosas para el Ministerio de Arte y estaba una mamá comprándole al nene y le decía, ¿y vos qué querés? Y me gustarían los dientes de Drácula y unas arañas para ponerme en la ropa. Y yo decía, el nene no tenía ni 10 años. Y yo digo, a mi hijo yo le veo una araña en la ropa y se la arranco la ropa, la tiro, la quemo, no sé, porque en verdad que me Lo que da... pasa es que ahí es donde está lo sutil, Sonia, porque pensar un momento, uno se pone en el lugar de esos padres y si lo vemos como un cuento, si lo veo como Caperucita Roja, por decir, me voy a disfrazar de lobo feroz y lo veo como una caracterización, obvio que lo puedo ver como muy inofensivo, ¿sí me entiende? Pero el tema es que la gente desconoce la consecuencia, el ritual del cual estoy participando que hay detrás. Yo creo que ese es el verdadero problema, porque no es hacer una obra de teatro, no es lo mismo que personificar un personaje X. O sea, es la connotación y el diseño con el cual eso se viene trayendo por los siglos y los siglos, que se ha practicado y a hoy se ha convertido como especie de algo natural o de marketing, pero que no tiene ese trasfondo. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, que en esta fecha es la fecha por excelencia para practicar la Ouija. No es casualidad que en esta fecha la utilicen para hacer rituales en diferentes, no es una sola, diferentes religiones ocultistas. O sea, Para sacrificio. o sea, y todo. entonces ahí es donde uno Sí. dice, bueno, pero ¿por qué agarran esta fecha? ¿Por qué? O sea, si vamos a, por ejemplo, yo que soy de Venezuela, en esta fecha es muy común en Sorte y en las montañas hacer rituales de invocación de espíritus, porque es una fecha especial para eso, donde ellos se apartan, hacen ayuno, o sea,
creen de verdad en lo que están haciendo, Claro. o sea, se Exacto. apartan, Sí, sí. se consagran, Ujú. hacen sacrificios de no comer ciertos alimentos, de hacer las cosas bien, entre comillas, para poder adquirir toda esa espiritualidad Ujú. en estas fechas. Entonces tú dices, bueno, si es tan comercial y si es simplemente una peliculita de dibujitos animados, ¿por qué tanto, o sea, detrás de esto se ha hecho a través de los años? O sea, Ujú. ¿por qué tanto han tomado esta fecha? Por ejemplo, Harry Potter. Ujú. Comentaba con alguien hoy que si vemos el análisis de Harry Potter, un pequeño así tipo Flash, o sea, es la caracterización de un niño que no tiene, que está necesitado, está desprotegido, no Ujú. tiene unos padres que son ausentes, un niño que está necesitado de protección y carece de toda protección. Entonces viene el poder de tomar alguna varita, algo que me posiciona en un lugar donde ya no me vas a hacer daño. Y ojo, o sea, ¿quién no quiere eso? Seguro. Ujú. ¿Quién, para cualquiera es tentador decir, bueno, ahora yo soy el malo de la película, ahora nadie me va a hacer daño, me voy a proteger. Y se basa de acuerdo a una necesidad. Entonces todo eso viene implícito en esta festividad, todo. En uno de los cursos que tuvimos en el Kingdom, vimos una materia que se llamaba El poder según Saúl, y me encantó porque el profesor mostraba cómo Satanás te da el poder de la autodefensa. O sea, como vos decís, Harry Potter tenía la varita y nadie lo podía tocar, y hizo que el nenito gordito que lo lastimaba, ¿no? Y después, no sé, otras películas como Matilda. Matilda, que tenía el poder de... Entonces, ahí dejamos de ser Dios dependientes. Dejamos de pensar que es Dios quien me defiende, que en Dios es mi fuerza, que Dios es mi salvación, Yo tomo ¿no? el control. Y claro, entonces yo tomo el control, yo me autoayudo, yo me defiendo, yo soy quien es el centro de mi vida y no necesito a nadie más. Porque en verdad que el hombre necesita tener ese poder, sentir ese poder. Exacto. Porque como a Dios necesitas tener una vida espiritual para poder sentirlo, necesitas pagar un precio, o sea, la salvación es gratis, pero para poder vivir esa vida espiritual hay un precio que pagar y se llama santidad, se llama búsqueda, oración, tiempo con Él. El hombre no lo quiere porque es todo ya. Llame ya, el microondas y el agua caliente ya. Entonces es muy costoso buscar a Dios. Y Dios, yo sé que de repente para que Dios me defienda tengo que ser muy bueno, tengo que ser perfecto. Son todas ideas equivocadas del hombre. Y que en verdad cuando nosotros vamos a situaciones como esta, ¿no? De ver gente festejando la muerte, festejando... Vos decís, por ahí creer todas esas cosas es más difícil que creer en Dios. Ya. Entonces, pero como es más cool, viene, no sé, en las películas y viene, entonces vamos a creer en eso. Total, vamos con el malón. Claro. No tengo que ser diferente. Ahí, viste que, bueno, estamos como abriendo, ¿no? Abriendo la cajita, lo que hay ahí. Abriendo el féretro. Lo que hay detrás. Ay, menos mal que va grabado. Claro, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué dice la Biblia? Ujú. ¿Qué dice la Biblia de esto? Porque si bien esta es una práctica muy antigua, la palabra también es muy antigua también, ¿no? Y creo que tiene una respuesta para esto, ¿no? Y Deuteronomios, capítulo 18, verso 10 al 12, dice lo siguiente. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Ujú. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, Así ni es. la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujería, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, Ujú. ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor.
precisamente porque las naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso, ¿no? Ujú. Entonces vemos que Dios está diciendo qué no hacer, o sea, de qué cuidarse, ¿no? O lo que le agrada. Lo que le agrada, lo que no le Lo que agrada, no le agrada. perdón, lo que Exacto, no le las dos agrada. cosas. Exacto. Lo que detesta, o sea, Ujú. y tú dices, claro, si yo participo de esto, ahora entendiéndonos este contexto, el trasfondo, si yo participo de esto, yo estoy siendo uno más de lo que está haciendo algo detestable para Dios. Ujú. Claro. Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Como cristianos, entonces, ¿qué hacemos? Qué tremendo, ¿no? ¿No? O sea, ya ahí está, ya tú te has jugado. Entonces, sí, listo. Sí, sí. Y lo más tremendo no es solo esto, de que esto es algo detestable a los ojos de Dios, sino que en el Nuevo Testamento dice que estas cosas te cuestan el reino de Dios. Ujú. No solamente no, el que Dios no mire, o sea, No. sino el hecho de que te cuesta la oportunidad de poder acercarte eternamente con Él. Exactamente. Porque todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Es o no es? Claro. Sí, sí. Yo quiero ir al cielo. Ujú. Y por ahí el que nos escucha también dice, sí, yo también quiero ir al cielo. Pero el tema es que estas prácticas te cuestan eso, te cuestan el reino. Lo que pasa Y- es que ya no son tan malas. Claro, Si vos es te que- das cuenta, Claro, pero hay no tantos son tan héroes malas de acuerdo a la escala de valores de quién. del ser humano. Exacto. Porque imagínate que hoy tenés un superhéroe que se llama Venom, que es un monstruo que toma la vida del hombre y lo transforma en poderoso y está bien. Vamos Después, allá. claro, Vamos después allá, porque tenés lo posee. a un mismísimo Satanás, Ujú. todo con rojo y cachos y todo. Y vos decís, pero es bueno porque lucha contra el mal. Claro. Entonces, se va como la visión del hombre, se va diciendo, pero entonces no es tan malo el diablo. No es tan malo hacer esto, no es tan malo creer en él. Lo que pasa es que esa es justamente la razón por la cual, como decía Ricky en el otro segmento, que en los trabajos ya se vuelve algo normal, en la oficina se vuelve algo normal, o sea, porque es que la idea es la normalización, Ujú. la normalización del villano, la normalización de lo que no es correcto, de que qué es lo malo es de acuerdo como tú lo mires, ya no es Exacto, como antes lo bueno y lo malo, sino exactamente. como tú lo mires. Ahora lo bueno es malo Mm. y es tonto es ser bueno. Ujú. Entonces eso va en degradé de toda una sociedad. O sea, si vemos esto va más allá, porque Sí, sí. está yendo más allá de una simple fecha, es una simple forma de cómo estoy viendo los valores de la sociedad. Exactamente. O sea, ¿qué le estoy inculcando a mis hijos? ¿Qué, Ujú. qué es lo que realmente vale? O sea, Ujú. ya si vamos un poquito más allá, esto se mete hasta en los videojuegos, se mete en muchas cosas, o sea, Está implantado en todos en lados. cómo Pero vamos tomando un nuestra mito, conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios es claro, lo que tú le diste hace rato, o sea, no más claro no puede ser, o sea, Ujú. Dios Ujú. detesta todas las prácticas ocultistas y detrás Exactamente. de estas festividades está eso. O sea, Exactamente. prácticas ocultistas Ujú. y que son reales, o sea, no Ujú. tienen un tono fantasioso. Ujú. Vos fíjate que lo que leyó Ali, Deuteronomio es el cumplimiento de lo que está en la ley, en Levítico. En Levítico, Deuteronomio. Levítico es la ley que dada por Dios y Deuteronomio es el cumplimiento y cómo hay que hacerlo. Y está relacionado con Levítico 18:21 en adelante, donde incluso dice, no solamente no ofrendarás o no darás en sacrificio a Moloc tus hijos, y dice Dios, no me insultes, yo soy el Dios de Israel. O sea, como diciendo, ¿no? Con ese énfasis, a ver, muchachos, pónganse las pilas, ¿no? Claro. Por decirlo suavemente. Y te escuchaba atentamente y no podía no hacer un paralelismo en mi cabeza de qué ocasionó la caída de Lucifer y se convirtió en Satanás, la rebeldía. Y estamos hablando de la ley, estamos hablando de ley, estamos hablando de leyes. No, pero no, es mi perspectiva. Entonces, vos fíjate cómo el diablo utiliza, ¿no? Todo la forma de pensar, el decir, bueno, no es tan así, yo pienso de esta forma. Entonces, si nos paramos, estás exagerando. Vos fíjate que desde el comienzo de los tiempos, Dios nos dio la ley
para cumplir de acuerdo a lo que Él creía mejor para nosotros, y automáticamente el espíritu del mundo, que es el espíritu de la rebelión, el espíritu de Satanás, el primer pecado, la rebeldía enseguida se para, ¿no? Como dicen los chicos, se para de mano para pelear. Va contra Dios, automáticamente. Y yo me lo aparté en el lenguaje actual. Nadie debe entregar a sus hijos en ofrenda al Dios Moloch. No me insulten, dice. De esta manera, pues soy el Dios de Israel. Claro. Con el énfasis que lo dice, está diciendo, no me tomen el pelo. Se están rebelando contra mí. Claro. ¿Qué necesidad hay de sacrificar a una criatura para obtener una mejor cosecha? Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura, ¿no? Es decir, el hombre por naturaleza se levanta contra la ley, se levanta contra aquel o contra contra todo lo que tiene autoridad. Porque hoy el mundo está en contra de toda autoridad. La realidad es esa. ¿Por qué? En el trabajo el jefe dice algo y enseguida, ay, pero me ofendiste. Entonces van y te hacen una denuncia. Vos fíjate, ¿no? Cómo se ha normalizado la rebeldía, la desobediencia en el mundo. Lo que nos decían el otro día, no le puedes pegar a tu hijo porque la maestra Bueno, te puede denunciar. No. Estuvimos justamente con ese tema el otro día charlando con una persona con esta situación. ¿Cómo no voy a corregir a mi hijo? A ver, mi hijo con 10 años me puede denunciar. Entonces se ha degradado tanto, y para no irnos más en profundidad de este tema, sino meternos más en el tema de Halloween, es eso, se ha degradado, se ha diluido, se ha mezclado, se ha sincretizado esta práctica satanista, ocultista, que viene ya desde antes de Levítico, o sea, Claro. desde el comienzo de los tiempos, cómo se ha ido mezclando con distintas costumbres en distintos lugares, y hoy en día tenemos prácticas de muerte, porque son prácticas de muerte, que se ha hecho costumbre y normal en las personas, en el diario vivir, porque hoy están en una semana de preparativos para el miércoles. Entonces, una cosa viene, ¿no? Como decía, me gustó lo de la gaseosa de Ali. Sí, no es una gaseosa, es veneno disfrazado de refresco. Entonces vos te lo tomás y te envenenaste, ¿no? Y sé que hay gente Y que está... sí. Viste que yo estaba pensando lo siguiente, porque con respecto a esto, es decir, y si te dicen como o sea, y si frente a este tema, ¿no? Que uno es el que lo pone en la mesa y uno va en la contra, uno va contra la corriente, ¿no? Claro. Pero si en esta a ti te dicen tipo el argumento de, bueno, pero yo no creo en Dios, como ese argumento, ¿no? Yo no creo en Dios. Y tú dices, bueno, perfecto, está bien, tú no crees en Dios, pero Dios sigue existiendo aunque tú no creas. Exacto. O sea, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tienes tú. Exacto. Exacto. Ujú. Y yo creo que con este tema, si te dicen, no, pero yo no creo que eso sea así, yo creo que no es sano, porque yo no ando haciendo esas cosas. ¿Sí me entiendes? Dice, sí, está bien, perfecto, está bien, es tu posición, pero déjame decirte que la verdad es que eso es lo que está detrás de eso. Y si tú quieres decidir hacerlo, tienes que entender que van a haber consecuencias. O sea, porque no nada más esto es decir, la fiesta, el momento, nos divertimos y todo lo demás. El tema es que como tú estás siendo parte de algo que realmente existe y se practica, Pertenece a un ritual. pertenece a eso, son decisiones que tienen consecuencias. Entonces, esa decisión va a tener consecuencias sobre tu vida y sobre los que sean parte de tu familia, porque si tú involucras a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, o sea, si tú involucras a tu familia en este tema, déjame decirte que tú vas a ser responsable de eso también. Es que no estás entregando a tu hijo a Moloch, pero estás disfrazándolo de Satanás para que vaya a pedir golosinas. Y por Y ahí... le estás consagrando en cierta forma. Y que por ahí tú dices, sí, pero ¿qué? ¿Me va a caer un rayo o me va a consumir con fuego? No, tu hijo puede ser que en las noches él tenga pesadillas, lo perturben, diga sueño cosas feas, o le termine teniendo miedo a la oscuridad. O sea, yo saco esto porque yo soy papá. Ahora que soy papá, viste, soy muy atento a mi hijo. Por dos.
Bueno. Ya ustedes lo saben, aquí ya Sonia, viste, lo dijo. No, por dos yo también soy mamá. Pero me pongo a pensar a veces, viste, por lo menos mi hijo ve algunos dibujitos. Y tú te pones a mirar y tú dices, ya los dibujitos hacen magia, se transforman en demonios, en monstruos. Hoy en día se normalizan los monstruos. O sea, cosas que antes uno, de verdad, imagina, un monstruo era horrible porque no puedes dormir la noche. Hoy en día es como que el monstruo es tu mejor amigo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que antes nosotros le teníamos miedo, Para ellos, ¿no? ahora hoy en día es como que es tu normalidad, es tu amigo, no le tengas miedo al monstruo, el monstruo no te va a comer. O sea, es como uno antes le tiraste error al coco, que el coco le iba a salir debajo de la cama y le iba o que te iban a dar los pies. Hoy en día es como que, bueno, si te sale coco o si te dan los pies, invítalo, que se acueste contigo y conversar por la duda para que no estés solo. Sea amigos. Claro, entonces yo digo que es tan sensible este material, o sea, es tan sensible esto, porque ahora como papá yo me di cuenta que si mi hijo ve algo de eso, en la noche va a tener pesadilla. O sea, y yo tengo que levantarme, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? Entonces, ¿viste? Ya es como que, bueno, cuidarlo de lo que ve, cuidarlo de lo que escucha, porque al final va a ser un problema para él. Lo que pasa es que también a mí me gusta ponerme en el lugar de aquel que cuestiona todo. Y yo pudiera pensar también, bueno, tendría pesadillas si él considera que es malo. Pero si él considera que es bueno y es su amigo, no es pesadilla. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces ahí caemos otra vez en el terreno de lo ambiguo, o sea, de lo que es malo para ti y de lo que es bueno para mí. Entonces, pero si nosotros nos caemos ahí, podemos justificar esta práctica y decir, no, lo que pasa es que antes estábamos más seteados con el tema veíamos, por ejemplo, a Frankenstein y uno no dormía toda la noche. Ahorita lo vemos y Sí. es un caramelo, o sea, es algo que no Tú te decías, ¿cómo puede ser que eso me daba miedo? Exacto, pero todo depende, ¿no? Pero Claro. la realidad, que es donde queremos ir a tocar fondo, es que detrás de todos estos símbolos, personajes, hay espíritus, hay presencia de algo que es real y que no está jugando y que no se está tomando en serio toda mi participación en estos rituales y que no está jugando. Por ejemplo, hace años atrás se practicaba la Ouija y se sigue practicando y sigue siendo tan peligrosa como lo fue hace 30 años atrás y lo va a seguir siendo, aunque yo la minimice, aunque yo la vea como un simple monopolio, no sé, ajedrez, o sea, no es ajedrez. No es, o sea, sigue teniendo una connotación espiritual y la Biblia siempre nos trae respuesta y orientación al respecto. O sea, fíjate tú que la palabra dice en Efesios, capítulo 6:10, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero hay otra versión que me encanta que dice, nuestra lucha, lo dice de otra manera, es contra personas sin cuerpo. O sea, seres inteligentes que tienen pensamiento, que planifican, que hacen cosas. O sea, tenemos lucha contra entes que no tienen cuerpo. Y son los que están detrás de todo esto. Fíjate qué inteligente que es. Que yo, por ejemplo, una vez nos pusimos a mirar las películas que es Hotel Transilvania. Y es para niños, es muy divertida, nos matamos de risa, pero analizándola espiritualmente, en la número 1 dice que los monstruos se alejaron de los hombres porque los hombres eran malos. Claro. Y los hombres los hacían sentir mal a ellos porque no eran capaces de compartir, O aceptarlo como de son. aceptarlos como Claro. eran. A ver, ¿por qué yo tengo que aceptar un demonio como es? Yo no lo acepto. Por ejemplo, hace unas horas estuve hablando con una persona que me decía, yo estuve viendo una película en una red que se llama La Liberación y que la empecé a ver porque decía que era la vida de una pastora. Y sin embargo es una película netamente satánica en donde la mujer que hace la liberación ni siquiera puede decir el nombre de Jesús porque el demonio la mata. Claro. O sea, el demonio es más fuerte, el demonio es agradable, el demonio tiene derecho a Es una compartir con víctima. nosotros, es una víctima, como decía. Y en verdad que yo digo, ¿no?
normalizar ese estilo de vida, normalizar el cine que vemos, normalizar que nuestros hijos vean eso como algo normal y común, es lo que el enemigo quiere. Claro. Fíjense que en Samuel, cuando aparece ídolos e idolatrías, y dice que el pecado, como decías tú hace rato, Ricardo, la rebelión es como pecado de adivinación, y la obstinación como ídolos, idolatría. La palabra ídolos, en el original, es lo mismo que decir vacío, hueco. O sea, no tiene nada. Porque realmente, detrás de esas figuras no existen. O sea, no hay un personaje que exista. Lo que existe son los espíritus que están detrás de esto, que toman la forma. Es como en Venezuela. Fíjate que en Venezuela hubo un personaje que inventó un compositor muy famoso allá en Venezuela. Inventó un personaje que se llamaba el Silbón. Y lo convirtió en una historia radial. Por cierto, comenzó como una historia radial de que venía el Silbón y silbaba. Y la gente, ¡ay! Llegó el Silbón, y el hombre quedaba paralizado. Es una historia coloquial del campo venezolano. Pero lo tremendo es que este Silbón se hizo realidad en el campo. O sea, terminó de empezar a hacer una historia a cantidad de personas que daban fe de que lo habían visto, lo habían sentido y habían quedado paralizados en medio de las noches del campo. Fue como una puerta espiritual que se abrió, Exacto. ¿no? Después, al pasar los años, este hombre se convierte, o sea, cambia su fe y pidió perdón públicamente, de reconocer de que él había inventado algo que en lo espiritual se convirtió en una realidad. Wow. O sea, se había hecho realidad en los campos, en los llanos venezolanos. Entonces, no es juego. O sea, de una historia, de un cuento, saltó a algo que realmente lo vivenciaron. Es que ahí está el tema de abrir puertas espirituales, ¿no? Porque las puertas espirituales no son puertas que nosotros vemos, que se abren y apareció pero Satanás. Eso es pensamiento colectivo. El programa radial ocasionó la masificación del pensamiento colectivo, entonces todos empezaron a creer eso. Sí, pero lo que yo voy es que Eso nosotros es lo que con situaciones como esas, como la película que yo estaba nombrando, como los dibujos que los ven los chicos, como cosas que hacemos la ouija y todo eso, son puertas espirituales que abrimos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, que después vemos que suceden cosas que no tienen explicación. Una vez, hablando de experiencia, ¿no? Porque este es el tema, ¿no? De que cuando se convierte en un pensamiento colectivo, es el enemigo, o sea, los demonios utilizan eso como forma para que la persona esclavice, ¿no? A eso iba con la chance de decir, no, la gente piensa que es el pensamiento colectivo, están todos como programados, claro, seteados por el programa. Y ese donde el enemigo aprovecha. Mira, se mete y hacer del personaje. Exactamente. Una vez hace un tiempo, ¿no? Fuimos al campo, porque en el campo pasan mucho estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y ya había ido varias veces a ese lugar, ¿viste? Y siempre como que decían, bueno, cuidado con el vigilante. Cuidado con el vigilante. Bueno, ¿qué es esto? Entonces un día me dio por preguntarle, le dije, ¿qué es el vigilante? O sea, alguien que anda por la noche, ¿cómo es la cosa? No, el vigilante es un espíritu, dicen ellos. Que anda con un perro, dice, y anda por ahí, asusta a la gente que anda por tarde, dice ellos. Acá en Argentina es una factura. ¿Una factura? Una factura para el mate. Vigilante. Bueno. ¿Verdad? Bueno, el guardia de seguridad. Ahí está. Aquí le daban otro título, ¿viste? Claro. Aquí pasó por la universidad. Bueno. Entonces resulta que era ya de noche y yo venía con un compañero porque veníamos del campo, ¿no? Y durante la noche nosotros escuchamos un perro, ¿viste? Ladrar. Guau, 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 guau. Entonces nos tocó pasar por el borde de un valle, ¿viste? De árboles, pero nosotros estamos como en la parte arriba del valle pasando. Y mirábamos así, estaba todo el valle. Bueno, lo tremendo es que nosotros vemos, de verdad, vemos que en medio de toda la oscuridad venía una luz, ¿viste? Como saltando por arriba de los árboles. Y era una luz de linterna que apuntaba hacia donde estábamos nosotros.
Entonces, yo llego y le digo, epa, ¿tú estás viendo eso? Le digo así. Entonces él me dice, ¿qué? Mira, le digo yo, ¿quién andará por esta hora con una linterna? Le digo así. Yo toda esta, viste, no caía de lo que decía la gente, ¿no? Y él me dice, ¿verdad? Y el que anda conmigo le dice, primo, el que está ahí, epa, ¿quién anda ahí? Y empieza a decir, viste. Y la luz y te sigue, ta. Y entonces yo le digo, no va a hacer nada porque, viste. Entonces yo le digo, bueno, vamos, capaz alguien anda perdido por ahí, qué sé yo, dije yo. Entonces nos fuimos, viste, quedó esto así, ¿no? Yo hasta no me había acordado lo que decía la gente. Cuando llegamos, apenas llegamos, viste, que llegamos al lugar, eran como, ponerle, 1 de la mañana. Llegamos a la casa, la casita de barro donde llegamos, y le decimos a las personas que nos reciben, le digo, epa, hay gente que sale de la noche, digo yo, o sea, aparte de nosotros, porque vemos una luz pero altísima, venía sobre los árboles. Entonces dice, ese es el vigilante. Ese es el vigilante. Él cuida eso, él está ahí, él cuida ahí. Entonces, claro, viste, ahí quedé y dije, wow, qué tremendo, como un espíritu, como un demonio, ¿no? Se personifica en una creencia de la comunidad. Son como demonios territoriales, Y ¿no? está en todas partes, porque mira, vamos a la zona indígena, vamos a conseguir manifestaciones espirituales. Vamos a las ciudades, vas a conseguir manifestaciones. O sea, está en todos lados. Tú vas a los pueblos y vas a conseguir el chamán de la aldea. O sea, vas a la ciudad y vas a conseguir la mujer o el hombre que quita el empacho, que no sé qué. O sea, la espiritualidad está en todos lados. Y lo único que esta fecha es el día para celebrar esa espiritualidad y esos espíritus que están detrás de todo esto. Pero es real. Ojalá nadie se disfrace de AFIP. ya no existe, Chiste, ya no malo. existe. Ya no existe. Por eso es un fantasma, porque ya no existe. Claro, fantasma. Fíjense Claro, cómo el enemigo actúa sobre la necesidad de la gente, ¿no? Y transgiversa lo que realmente hace Dios, porque de todo lo que estamos hablando, para que la gente quizás pueda ir uniendo de a poquito todo lo que estamos hablando de distintas cosas, todo se trata de transgiversar la actividad de Dios, porque eso es lo que hace. Ante una necesidad Dios responde, pero el enemigo también responde ante una necesidad, porque estamos hablando de que el silbón se hizo tangible. Se hizo tangible. Algo que salió quizás de la pluma de un escritor y del programa de radio, la gente lo tomó y el enemigo aprovechó esa necesidad. ¿Para qué? Para seguir imitando a Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo. Todo esto, Halloween, no es ni más ni menos que una farsa que se está dando desde finales del siglo pasado y comienzos de para esta fecha. Porque en esta zona, en la parte... En la zona de Estados Unidos, donde comienza todo el tema de celebrarlo de esta forma, ¿no? Porque bueno, tenemos que ir muy para atrás para no dejar tanta información colgada, pues es riquísima la información que tenemos de esto, que hay de esto. Y decía que Dios actúa en la necesidad de la gente, pero el enemigo imita también, actuando en la necesidad de la gente. Porque por algo van a un templo umbanda, por algo van a buscar el milagro, ¿no? A través del sacrificio de algún animalito. Pero es un imitador, no es ni más ni menos que un imitador. Y dice, pero ¿por qué en octubre? ¿Por qué justo ahora en octubre? ¿Qué tiene que ver octubre con todo esto? Sí, simplemente porque el 31 de octubre, ¿qué pasó? Con el protestantismo. ¿Qué pasó? Se clavaron las 95 tesis en la Basílica de Wittenberg. Claro. Entonces, eso marcó un antes y un después en la fe. Se volvió al génesis de la fe. Empezó a haber un movimiento espiritual en Europa que empezó a llevar a la gente a la verdadera fe, al creer por la fe, al vivir por la fe, ¿no? Y el enemigo que aprovecha justamente esa necesidad, ese tiempo para imitar, no como para resumir un poquito lo que estábamos hablando también porque los escuchaba y yo no podía dejar de pensar en cómo el enemigo en esta festividad
entre comillas, toma la mente de la gente de una forma que no solamente ya es una cuestión de rutina, de celebrarlo todos los años, ¿no? Sino cómo se van metiendo en la necesidad de satisfacer cosas interiores en lo profundo del abismo, ¿no? De la oscuridad, ¿no? A punto tal de, sin darse cuenta, ellos con esa misma, vamos a hablar de los adultos, ellos en esa misma actividad consagrar la vida de sus hijos sin saberlo a la oscuridad, a las tinieblas, ¿no? Y no una cosa me traía a la otra a la mente, pero quiero ordenar un poco los pensamientos, porque esto no es solamente en septiembre-octubre, ya el enemigo viene preparando el terreno desde pasado mitad de año, donde comienzan todas una serie de festividades satánicas que culminan el 31 o el 30 con la celebración de Halloween, y el 31 con las ceremonias de un montón de situaciones como sacrificios, ordenamiento de sacerdotes satánicos, el Día de la Muerte, el Día de la Muerte, y No, y termina Navidad el también. 2, y bueno, después sigue hasta Navidad. Pero quería hacer un poquito digamos de historia de cómo viene esto que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Con el tema de los adornos de muertos, con los adornos de calabazas y todo eso, como decía Nelson hoy temprano, desde los druidas, ¿no? Es una celebración que utilizan, la celebración de las cosechas al final del otoño, para los celtas en la Europa, digamos, en toda Europa, la celebración del final de la cosecha, fin del otoño y comienzo del verano, del invierno. Era el 31. Y cómo celebraban eso, adornando, para el que tenga entendimiento, arbolitos con cabezas de animales sacrificados, con otros adornos, con huesos, con un montón de cosas. Y eso lo hacían los sacerdotes druidas, no lo hacía el pueblo, ¿no? Claro. Porque consagraba todo eso a Satanás. Y al lo enemigo. de truco y Claro. también, o sea, si Dulce truco. claro, si el sacerdote druida pasaba y vos no tenías nada para darle, era en esa casa moría alguien. Había una venganza. Exactamente. Había una venganza. retaliación. Exactamente. Entonces no es algo así tan sencillo, Inofensivo. tan Que era lo inofensivo. que me estabas hablando tú ahorita de eso, ¿no? De la frase dulce truco, Ujú. que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, pero lo que significaba la palabra. Sí, en vez de en inglés, no recuerdo cómo se pronuncia, pero hablas de dulce o Truck. venganza, o sea, Sí. Ah, o sea, es como que te va a pasar algo. Exacto. Ay. Sí, O sea, sí, sí. Es mejor que me des, yo lo veo como una amenaza más que Ujú. todo, es como realmente es una amenaza de que hay un ente espiritual que va a tomar el hecho de hacer algo malo hacia a la persona, ¿no? Hay una consecuencia. Ujú, exacto. Si tú no participas de esto, hay una consecuencia. O sea, es el mensaje detrás de esa frase. Exacto. Ujú. Pero vos, mira, me pongo en la cabeza de la gente está fuera, ¿no? O sea, no. Sin el Señor en el sentido del conocimiento de Él. Y dice, pero, a ver, es dar un dulce, es dar, no sé, una calabaza al sacerdote druida. Es decir, a ver, Él te está pidiendo no alimento para sostenerse. No te está pidiendo algo para sobrevivir, te está pidiendo un sacrificio. Te está pidiendo una ofrenda. Exactamente. Y la ofrenda tiene otra connotación que el hecho de que vos suplas una necesidad, por ejemplo. La ofrenda, ¿qué es? Es consagración, es entrega, es subordinación. Es si- reconocer es que tú eres la reconocer- autoridad a que yo Exactamente. me someto. claro. Exactamente. Nosotros, como creyentes, ofrendamos nuestro tiempo. Podríamos estar en casa hoy. Claro. Ofrendamos nuestro tiempo, ¿por qué? Porque lo entregamos con amor. Y acá pasa lo mismo, es decir, dice, pero doy esto. No, te estás entregando. Te estás sometiendo bajo esa autoridad espiritual que no es Dios. ya, Claro. son los muertos. Pero, ¿qué pasa si no Y más que ofrendo? los muertos son otro tipo de personajes. Claro, Porque- obviamente. Claro. Lo que está detrás, sí, sí. Es lo que Claro. está detrás. Claro, Entonces, porque la Biblia, una de las cosas que nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos eternidad, en el Ujú. sentido de una vez que
nosotros morimos, muere el cuerpo, pero el alma, lo que está dentro de nosotros, no muere. O sea, va a un lugar, o bien sea de juicio o de salvación, pero Tal no cual. muere Ujú. el alma. Y en ese sentido, lo que hay detrás de todo esto es la mentira de que nosotros nos podemos comunicar con los muertos, que es el espiritismo. Ujú. Que no hay manera, o sea, la Biblia nos enseña que no hay manera de comunicarnos con ellos. O sea, una vez que nosotros partimos, no hay conexión con este No. mundo. Y parte de la cultura druida viene de eso, de la invocación de Ujú. muertos y espíritus Así que es. no, que lo que se manifiesta no es la realidad. Es otro tipo de espíritu, pero Ujú. no la persona a que están invocando. Tal cual. Y de ahí a que nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el Halloween? ¿Qué tiene que ver con el dulce y el truco? ¿Qué tiene que ver si yo participo en esto? Bueno, el tema es que ellos se lo toman en serio. Estos Sí. espíritus que están detrás Exacto. se lo toman en serio, y cada vez que nosotros participamos de esto, Das acceso. inocentemente, En entre realidad. comillas, Mm. lo que sucede en el mundo espiritual es que se firma un contrato de acceso, un contrato de permiso para introducir las consecuencias dentro de nuestra familia. Estás o de dándole nuestra la persona. autoridad. Le estoy dando la autoridad sobre Ujú. mi vida para que sucedan cosas. Y es lo que queremos alertar a los oyentes de que participar de esto realmente está firmando un contrato de compromiso que no caduca Exacto. hasta que yo renuncie conscientemente Ujú. y me arrepienta de esto que estoy haciendo, o sea, delante de Dios. Fíjate que recordaba un poco, mientras hablabas, Ricky, Sonia y Ali, que uno de los conceptos que me ha hecho entender fácilmente el concepto de hechicería y brujería, Mm. que es lo que está detrás de todas estas prácticas, porque nos disfrazamos precisamente de hechiceros, de conjuros, de que voy a hacer un truco, de que voy a hacer un truco de magia, o sea, todo lo que está detrás de eso. Y cuando nosotros vamos a Dios y creemos que Dios nos responde y que no va a hacer las cosas como yo quiero que las haga en el momento que yo quiero que las haga, cuando yo tomo esa posición y digo, no, es más fácil para mí esperar a Dios que me responda o que me hable, yo hago las cosas como yo creo que es mejor, más rápido, y busco un canal de acceso más rápido a lograr lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que la chica de al frente de mi casa se enamore de mí. Bueno, como yo sé que Dios no me va a responder, yo prefiero ir al brujo de la esquina, hacerle un trabajo, un hechizo, para que esa mujer cuando me vea se vuelva loca por mí. Entonces eso es lo que define la hechicería. La hechicería es un acto Ujú. de rebelión, de hacer las cosas a mi manera, en el momento que yo quiero y de la forma que yo quiero, sin la intervención de Dios. Y eso es todo lo que está detrás del Halloween. Y para aportar un poco el tema de los Ajá. Sí. de los De los que no ya no vivos. vivos, De los de ya los no no vivos, de claro. de lo que ya no están vivos. Eclesiastés capítulo 9, Sí. versos 5 y 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Es como que el que partió. Ujú. No tiene ninguna posibilidad de tener algún tipo de influencia en este lado debajo del sol. Entonces, todo lo que venga disfrazado de muerto, no es realidad el muerto, ¿ok? ¿Te acordás cuando Jesús le dice que estaba Lázaro, el mendigo, y que se fue al seno de Abraham, y que el otro rico se fue al lugar de tormento, Ujú. y le decía, déjame ir y decirle a mi familia que crean, porque No. en verdad existe este mundo espiritual? Y dijo, no, ya, ellos tienen que creer por sí mismos. No hay nadie que venga a decirte... por favor, cree, porque mira que el infierno es verdad, mira que Dios es verdad. O sea, más claro fue Jesús, imposible en esa parte, ¿no? En donde decir, realmente no hay forma de que una persona que ya no esté viva venga a decirte, no, mira, en verdad hace esto. Yo estuve en el espiritismo y muchas veces
como que nos hacían pensar o creer que éramos elegidos cuando los espíritus valga la redundancia, nos elegían para hablar con su familia. Y en realidad no éramos elegidos, estábamos poseídos por demonios. Y pueden preguntar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacen para saber todo lo de mi familiar? Y claro, si el diablo es más viejo que tú. Claro, es así. Claro, en serio. Claro, el diablo no es omnipresente, pero sí tiene muy claro y es un espíritu que trabaja muy en equipo. En eso tenemos que aprender nosotros, porque trabaja en equipo, no es un demonio que sabe todo, no es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sino que el demonio, hay muchos demonios, hay territoriales y demás, pero conoce absolutamente todo. Entonces va a venir la mujer y le va a decir, ay, quisiera saber dónde mi esposa dejó en andar el jarrón de la esquina, y obvio que el demonio sabe dónde está, pero en verdad ahí no está el espíritu del esposo diciéndote que la plata la dejó en el jarrón, es el demonio. Entonces, un engaño, una mentira. claro, es una mentira. Años después, mirando todo lo que aprendíamos en la escuela científica Basilio, entendí yo espiritualmente que todos esos espíritus que bajaban no eran espíritus de gente muerta, eran demonios, porque actuaban de la forma que Dios nos enseña. No, y uno dirá, pensando, me vuelvo a poner en el lado de una persona que no conoce nada de esto y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el espiritismo con Halloween? O sea, tú me estás hablando de una cosa y yo simplemente estoy celebrando una fiesta. Y yo creo que ahí es donde volvemos a conectar de que en sí Halloween es el marketing para hacerme normal estas prácticas de ocultismo. Y o sea, es lo que entrar, es la introducción, la introducción para que yo me normalice este tipo de prácticas donde yo busco comunicarme con espíritus. O sea, el Halloween es el marketing hoy, es la publicidad viral del espiritismo para que nosotros lo busquemos y lo aceptemos como algo que bien. ¿Viste que dice, perdón? ¿Viste que dice que el diablo, a medida que nuestros ojos son abiertos, va hilando más fino? Ya no, por ejemplo, a un hijo de Dios no le va a decir anda a robar, pero sí va a ir a hilar fino con respecto a que, bueno, no es tan malo. De hecho, sabemos que hay iglesias en donde se festeja Halloween, en donde se disfrazan y hacen cultos de Halloween, pero es como que todo es muy sutil. Hace un tiempo vimos una serie que se trataba de personas que por unos químicos se habían arrojado a los pastos y, oh casualidad, fueron a pasar por el viento, fueron a parar a un cementerio y muchos de los cadáveres volvían a la vida. Entonces, yo dije, qué raro esto, ¿no? Pero hay un momento en donde el científico que estaba arrojando esos líquidos le dice a la compañera de trabajo, esto no es de ahora. Hace más de 2000 años atrás esto ya se practicaba. Y el primero de los levantados fue un hombre de Nazaret. El primero de los resucitados. El primero de los resucitados. Y no, yo dije, caramba, pasamos de una película inocente, de física, o sea, de que no tiene nada que ver con lo espiritual, que Y te meten una pastilla y... Claro, para decirte que a Jesús lo levantaron con Claro, químico. que en un realidad, ¿entendés? Y yo digo, alguien que es cero conocimiento de lo espiritual, de la Biblia o de lo que sea, ¿cómo actúa un nene pequeño? Porque aparte estaba como llevado para niños chicos, era muy inocente, había niños actuando en la zona. Y yo, no, la verdad que es como que todo está
está como vos decís, ¿no? Puesto lindo, agradable para que se disfrute y que la ranita esté en el agua caliente y se vaya cocinando y no se dé cuenta que se Vaya está más cocinando. profundo, hasta que vayas más profundo y cuando te das cuenta estás metido en algo que no vas a saber cómo salir, porque lo espiritual se vence con armas espirituales. O sea, Tal cual. cuando yo me expongo a esa situación, por ejemplo, nosotros tuvimos en familia un caso muy, muy difícil hace muchos años, era adolescente cuando eso, y un primo hermano se dio la cuestión de practicar la ouija entre sus amigos, y él quedó afectado de una manera tal que él lo tuvieron que encerrar en una habitación, pasarle la comida por debajo de la puerta porque era algo como un animal. Las personas, mi familia, dicen que los que estuvieron ahí, yo no tuve, pero sí mi familia, dicen que cuando escuchaban en la puerta, escuchaban la voz de 15 personas hablando, 8 personas, todos hablando al mismo tiempo, y él estaba solo ahí. Y no solamente eso, o sea, hubo una distorsión física, o sea, su lengua se transformó en una lengua negra como de serpiente bífida, o sea, se partió por la mitad, así, en la punta, y estaba totalmente enanejado y fuera de sí. Muchacho adolescente, 15, 16 años tendría en ese momento. Y recuerdo que en ese entonces mi abuela, que ya venía de salir del mundo del ocultismo, ella tenía otras herramientas, gracias a Dios, en ese momento. Y ella valientemente dijo, no, yo voy a sacar a ese muchacho de ahí en el nombre de Jesús. Y fue, oró por él y lo sacó en sí y echó fuera todo lo que estaba dentro de él. Claro. Y él pudo salir de la habitación totalmente consciente. Pero lo que era un juego para él se convirtió en una situación muy grave y que no trasciende en el tiempo. O sea, sucedió hace 30 años atrás, puede suceder ahora y va a seguir sucediendo porque son entes que son reales. Y el Halloween nos expone a este tipo de prácticas que no son juegos, traen consecuencias. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en Efesios 6, ¿no? Donde dice que nos tenemos que vestir con la armadura de Cristo. Porque como hijos de Dios estamos viendo el crecimiento de todo esto. Me impactó lo que esta mujer me contaba de esa película, de que era una pastora que tenía que liberar ese nene que se deformaba por completo y que no pudo nombrar el nombre de Jesús porque el demonio la mató antes. Y yo digo, y es mentira. Es que cuán te preparados... están vendiendo una mentira. Exacto. En esa película. O sea, cuán preparados tenemos que estar los hijos de Dios para pelear contra estas cosas, porque ahora no solamente hay que pelear contra lo que significa, sino también contra la misma persona que piensa que eso está bien. Claro, que se le siembra. Entonces, está bien. Exacto, o sea, estás peleando. Hay que derribar un argumento en la exacto. mente. Me hace acordar al profeta cuando estaban los sacerdotes lastimándose y llamando a sus dioses y le decía, grita más fuerte, por ahí está en el baño, y solo hizo falta que él llamara a papá para que papá destruyera todo ese sacrificio, la piedra y el agua alrededor. Pero digo, necesitamos ser cristianos preparados. Claro. Necesitamos salir de solamente, y sí, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, escucho la prédica. No, necesitamos transformarnos en guerreros. Efesios 6 viste con la armadura a los guerreros. Claro. Y cuando nosotros somos guerreros, podemos comenzar a entender que no vivimos en una vida cómoda, tranquila y en paz. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. O sea, hay un plan, hay maquinaciones. Y el mundo espiritual no va a dejar de existir porque yo lo minimice, porque yo le dé un concepto, le dé una nomenclatura diferente a lo que yo creo que significa. O sea, no va a cambiar de forma porque yo le dé un nombre diferente, porque yo lo suavice, lo minimice. O sea, él va a seguir. Yo sé que tú tuviste tu experiencia muy fuerte con esta parte, Sonia, al igual. Yo también la tuve muy fuerte en mi familia. O sea, yo no sabía por qué razón, en mi caso, desde mi infancia, desde muy corta edad, yo experimentaba cosas espirituales reales.
Y uno digamos, en el clima de esa experiencia fue en mi adolescencia, cuando en una mañana, en una madrugada, habían como 5 personas dentro de la habitación tirándome para allá, para acá, y sacaban la almohada, la tiraban en el piso, y yo era testigo de ver todo eso, y me sentía totalmente indefenso, porque es un mundo que es real, pero que yo no lo puedo atacar con positivismo o ignorando, no está pasando nada, es mentira, esto es producto de mi imaginación. Era real, yo estaba despierto. Recuerdo que esa madrugada lo que vino a mi mente fue unas palabras de mi abuela, que ya ella, gracias a Dios, había conocido la verdad de todo esto que estamos hablando, porque ella practicó y fue militante del ocultismo en todas sus facetas. Y ella me dice, cuando a usted le pasen esas cosas, me dice, usted reprenda por la sangre de Cristo. Yo honestamente no sabía, para mí eso era abra, cadabra, pata de cabra, como lo diría cualquier persona que cree en el Halloween o en Harry Potter o lo que sea. Para mí era tal cual. Pero cuando yo le dije, en el nombre de Jesús, te reprendo por la sangre de Cristo, eso que estaba en mi habitación se fue. Y hay un poder, como tú decías, mentira, que tienen más poder sobre Jesucristo. Dice la palabra que el Señor nos ha dado un nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará. Y yo les animo a probar esto. O sea, cualquier ente que se manifieste en cualquier lugar, usted le nombra la sangre de Cristo, el poder de Jesús, y lo reprende y lo echa afuera y se va. Amén. O sea, hay una lucha de poderes que es real. Hay un versículo que está muy mal entendido y que yo varias veces tuve discusiones, no de peleas, sino de intercambio de ideas, debates. Que es resistid al diablo y huirá de vosotros. Okay. A ver, yo no tengo poder para hacer que el diablo se vaya. Yo no tengo ningún poder para destruir las obras de maldad. Yo no tengo ningún poder para detener lo que el enemigo preparó, y digo esto no para producir temor, sino que cada uno de nosotros tiene ya destinado por parte de Satanás destrucción para nuestras vidas. Pero necesitamos comprender que no es resistir al diablo y huirá de vosotros. Sí, obviamente nosotros necesitamos resistir las obras de maldad, necesitamos resistir y decir, hasta acá llegaste, en ese sentido, no decir, ay no, aguanto todo, total soy cristiano, no, resistirlo en el sentido de hasta acá llegaste, Satanás. Y en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bajo el cual está sometido todas las cosas, todas, las naturales, las espirituales, todo. Entonces nosotros no podemos pensar que por el hecho de estar en la iglesia el diablo nos va a tener miedo. Había muchas prédicas antes en donde vos decías, hermano, ore, que el diablo está a 20 cuadras de distancia. Mentira, el diablo está al lado tuyo. Claro. El diablo es un siervo de Dios. Dice Job que el diablo entró junto con todos los otros ángeles adelante del Señor, y Dios le habló a Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, nosotros pensamos que el diablo, por el simple hecho de decir, soy una hija de Dios, ya huyó, se fue. No, el diablo se somete solo bajo el nombre de Jesucristo. Amén. No, perdón, hay algo que quisiera sumarte a ese comentario, y es que sí, la palabra dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Es una realidad. Hay un poder mayor que el poder de las tinieblas. Pero esa palabra es condicionada con la mitad del versículo que dice someteos a Dios. Someteos a Dios. O sea, si hay sometimiento, ¿y qué es sometimiento? Bueno, reconocer el señorío, o sea, de que quien me gobierna, en otras palabras, es Jesús. Una vez que yo estoy plantado en eso, no hay espíritu ni del tamaño que sea que no se doblegue ante Jesús. Y como dices tú, Sonia, no es nuestro poder. Nosotros tenemos un poder prestado, o sea, es la autoridad de Él que funciona a través de nosotros. Dice Lucas capítulo 10, verso 18, y les dijo, Jesús, ¿no? Diciéndole a los discípulos, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué interesante, ¿no? Yo lo vi caer.
Y yo creo que lo que el mundo nos vende es que Satanás y Jesús, Satanás y Dios, es como que son la contraparte, ¿viste? Como que están en el mismo nivel y que es tan poderoso como Dios y que Y están en una pulsión. Y no es así. Satanás está caído, cayó, Bajo los está pies. por debajo, está sujeto, como dices tú, está sujeto, sometido a Dios. Y Jesús dice, yo lo vi caer del cielo como un rayo. Yo vi su caída. Él cayó. O sea, cayó. Y dice, he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Exacto. Toda fuerza del enemigo y no los dañarán. Wow. La No vaya a ser autoridad- como Ricky cuando quiso pisar un escorpión y lo picó. No, mentira. No, sabemos que el contexto bíblico habla Sí, de, sí. de espíritus, ¿no? De espíritus Espíritus, que se claro. rebelan en contra de Dios, espíritus de maldad, ¿no? Principados, potestades, huestes de maldad, gobernantes de tinieblas. O sea, estamos hablando de que Jesús dice, yo les doy a ustedes autoridad para pisarlos, o sea, para estar sobre ellos, para someterlos, para echarlos fuera, para que se sujeten en mi nombre a las órdenes que ustedes les den. Y no solamente eso, dice, y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, dice, sobre todas las fuerzas del enemigo el Señor nos ha dado poder y autoridad. Quiere decir que no hay ni trabajo de brujería, no hay ningún tipo de influencia satánica o ocultista que tenga poder de resistir ante el nombre de Jesús, ante esta autoridad que Dios nos da. Y dice, y que no nos dañará. Y en lo que el mundo te hace creer es, si no lo dice, como en la película, ¿no? Dulce o no, trucos. no pudo nombrar el nombre de Jesús y la mató. El demonio la Claro. mató. O sea, es como que te va a matar. Si te descuidas, te va a matar. No. Y yo creo Es que marketing. es Es marketing, marketing. claro. Es una total falsedad. Porque la palabra de Dios me dice a mí, yo te he dado autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Sobre todas. No queda ninguna por fuera. Y no tengas miedo, porque no te dañarán. Sí, pero también tenemos que pensar esto, Ali, que el simple cartel de cristiano no No, te no, da no, esa... Claro, porque es el sometimiento. O sea, lo que Ah. pasa es que es lo que hablamos, es señorío. O sea, eso se activa una vez que porque yo pensaba en lo que está diciendo Ali, que si leemos este versículo de Lucas, él está diciendo, te estoy dando autoridad, pero esa autoridad no implica que yo vaya y me coma los alimentos consagrados a los ídolos, porque Claro. como yo tengo autoridad, yo vengo aquí a compartir con ustedes. O yo hay cosas que negocio, ¿ves? Porque como decía Ricky, creo que decía hace rato, si yo no estoy dispuesto a obedecer, si yo no estoy dispuesto a sujetarme a Jesús y quiero vivir un evangelio o un cristianismo Light. light, con un pie aquí, un pie allá, estas promesas no se activan en mí, que es lo que dice Sonia, es real, no se activan en mí. Esto realmente, las promesas están basadas en cosas que hay que hacer, o sea, que están condicionadas, o sea, realmente hay un condicionamiento. Compromiso. Exacto, no es que yo me activo por simple hecho de sentarme en una iglesia y Claro. sentarme. Quería Necesito hacer entregar un- mi vida. Una cosita ahí que Ujú. Hay una voz No que- del más allá. no quería dejarla pasar. No, es que, ¿qué pasa? Me vino una reflexión a ver si compartimos el tema. Escucha mejor a él. Ah, no escucha Nelson. No, escúchalo. Ahora lo que estaba diciendo vos, bien, entonces tendríamos que empezar a preguntarnos por qué muchos cristianos dicen yo quiero echar demonios, no echo a nadie, yo quiero predicar y nadie, o quiero evangelizar y nadie se convierte. ¿Qué está pasando ahí con esa situación? Porque estamos siendo cristianos light. No estamos comprometidos como deberíamos. Claro, yo le sumaría algo allí, Gustavo. Lo que pasa es que cuando tú dices, bueno, yo voy a predicarle a alguien, voy a evangelizar a alguien, estamos cayendo en el mismo terreno, si se quiere, del Halloween. Porque si yo celebro el Halloween ignorando que hay un mundo espiritual que me afecta, yo voy a ser presa, o sea, voy a ser víctima de una práctica que me va a poner en riesgo. El evangelismo es parecido. Porque si yo salgo a evangelizar ignorando el mundo que se mueve detrás, no voy a ser efectivo, no me van a escuchar, no me van a oír. Y eso aplica en cualquier lugar, porque o sea, cuando la palabra dice que si yo voy a una casa y no ato al hombre fuerte Ujú. antes de entrar, o sea, yo tengo que atar al hombre fuerte antes de entrar. Y cuando yo le voy a predicar a una persona o voy a hablar con alguien, yo realmente estoy entrando a una casa.
Yo estoy entrando a una casa. Y lo que se mueve alrededor, y si esa casa, por ejemplo, tiene la casa llena de invitados que entraron por la fiesta de Halloween, o sea, yo tengo que echarlos todos fuera para que me puedan escuchar, porque no me va a escuchar. O sea, es la realidad. O sea, además del Efesios 6, perdón, de vestirnos la armadura, además de eso, Dios nos ha dado herramientas que además de ser enviados, como decía Ali, nos ha dado herramientas que es el ayuno y la oración, porque los mismos discípulos le decían, maestro, ¿por qué este demonio no se va? Y Jesús dijo, género no se va sino con ayuno y oración. Ahora, si el Hijo de Dios, si Jesucristo mismo está enseñando eso, nosotros tenemos herramientas más que poderosas para prepararnos, porque nosotros al sujetar la carne y al morir a nuestros deseos y al poder decir, bueno, Señor, hoy necesitas usarme como instrumento para entrar a esta casa, como vos decís, bueno, entonces yo me preparo. Si una persona que está por ganar una carrera se prepara, si un luchador se prepara, si un jugador de fútbol se prepara, no comen lo que comen los otros, no toman lo que los otros. Nosotros tenemos que tener un training espiritual, una preparación espiritual, y eso hoy día, desgraciadamente, se está tomando muy a la ligera. El otro día en la clase de maestría hablábamos de pastores que han tomado el evangelio a la burla. Ves pastores que te mandan a orinar un lugar, pastores que te dan la bendición de la manguera, pastores que te bendicen con harina, y vos decís, pero esto, ¿en qué parte de la palabra está? ¿Cómo es que Dios te mandó a tomar control y dominio de un lugar o te mandó a orar por una persona y que le golpees en el pecho y que si no se cae la tires? Entonces son todas cosas que Satanás ha ido como introduciendo, ¿no? Así como subrepticiamente está haciendo agradable lo de Halloween y simpático y bueno, pero también cosas dentro de la iglesia y en el pueblo de Dios, cosas simpáticas y agradables que nos hace entender o pensar que el poder es nuestro, que el poder está en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en cómo me manifiesto. Y en realidad no hay absolutamente nada que tenga poder salvo Jesucristo. No hay absolutamente nada que tenga poder para vencer todas esas cosas que hoy día estamos nombrando o mostrando como naturales y reales, que están tomando control y dominio del mundo espiritual. Estamos esperando una venida de Jesucristo, estamos esperando que todo suceda, y si vos vas a la palabra te das cuenta que la gente estaba no entendiendo quién era quién los gobernaba. Y estamos leyendo, como dice el pastor Enrique, el diario del lunes, el domingo. O sea, Dios nos está diciendo, tengan cuidado con esto. Fíjense lo que está pasando. Hay entidades de maldad, hay esto, hay fulano. Prepárense de esta forma, oren, ayunen, velad. Y en todas esas cosas estamos fallando. Ahí tocaron varios puntos interesantes, ¿no? Que ya son como para ir cerrando el tema. Hoy hablamos de un tema, ¿no? Y expusimos lo que hay detrás y dejamos al que lo escucha como decir, epa, tengo un problema. Uh-huh. La realidad es que el mundo espiritual, ¿verdad? Aunque lo ignores o no lo ignores, funciona con legalidades, con alianzas. Entonces, si tu pregunta que la hizo Gustavo, ¿no? Es como, bueno, yo quiero por ahí hacer uso de esta autoridad, yo quisiera que esto no tuviera más control en mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Viste? Si por ahí me siento acusado, me siento señalado, siento que en mi vida ahí tengo algo ahí, ¿no? Que el diablo me puede avergonzar. Yo no quiero reprender a nadie porque no va a ser que el demonio me diga, yo sé lo que tú hiciste, sinvergüenza. Entonces, Jesús dice algo muy interesante en Juan capítulo 14, verso 30. Dice, no hablaré mucho más tiempo con vosotros porque viene el príncipe del mundo y él no tiene nada de mí.
El principio, para mí uno de los principios más interesantes o más importantes de la autoridad es que contra quien tú estés peleando no tenga ningún tipo de relación contigo. Satanás dijo, Jesús dijo, va a venir el príncipe del mundo, pero les digo algo, él no tiene nada en mí. Entonces yo creo que el primer paso para poder hacer uso de la autoridad en contra de las fuerzas del enemigo es saber que en ti no haya nada de él. Amén. Que tu vida esté a puerta cerrada. Blanqueada. Esté blanqueada. Entonces tú dices, bueno, está bien, ¿cómo lo hago, hermano? ¿Cómo lo hago, muchacho? ¿Cómo? Primer paso, arrepentirse. Pedir perdón. Entender que lo que hiciste, que lo que decidiste se rebelaba en contra de Dios. Reconocer que estuvo mal y decir, Señor, perdóname. 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 Te pido que tengas misericordia de mí. Dice la palabra en Juan 1:9, dice, el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo de todos sus pecados y limpiarlos de toda su maldad. Es absoluto, es una cauterización absoluta de tu vida que Jesús hace cuando tú te confiesas, cuando pides perdón, cuando tú te arrepientes. Y aparte de eso, comienza ahora el proceso de cerrar puertas. Decir, bueno, ok, ya, Dios me perdonó. Bueno, listo, rompamos alianza, ¿no? Rompamos alianza. Ya esto de decir, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo porque es un tipo de pacto, ¿no? Listo, lo corto. Lo corto porque yo entiendo que no tengo que andar haciendo negociaciones ni pactos para que el diablo no se meta conmigo y que no me asuste, sino decir, no, yo tengo una autoridad para echarlo fuera. Amén. Para que no me toque. Jesús me dice que me dio autoridad sobre toda maldad. Entonces yo necesito que las áreas de mi vida expuestas a la maldad, expuestas al pecado, expuestas a las alianzas con el enemigo sean cerradas. Para que yo pueda decir, nada tienes en mí. Claro. Y yo pueda hacer un uso correcto y efectivo de la autoridad. Sé que tenemos muchas armas espirituales, ¿verdad? Muchos principios y verdades espirituales que traspasan y nos dan autoridad, como por ejemplo entender la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo, no? Y sé que, bueno, pudiéramos extender el tema por ahí, pero queremos de cierta manera decirle a los que nos escuchan que entiendan que lo que está detrás del Halloween es algo que se revela en contra del conocimiento de Dios y que te aleja y te esclaviza a ti y a tu familia. Y lo que venimos a decirte es un mensaje de esperanza, un mensaje de decir, hey, mejor celebra la vida, mejor celebra lo más importante, que es una vida que Jesús está ofreciendo y que es una vida de abundancia, una vida en abundancia, y no solamente mientras vives, o sea, porque es una experiencia, ¿no?, eterna mientras vives, pero que también después de que dejas este plano, de que estás debajo del sol, continúa una vida eterna. Entonces es lo que venimos a presentar, ¿no? Es lo que venimos a decir, mira, hay muchas más razones, hay razones más hermosas y más poderosas que puedes celebrar como lo es esto, ¿no? Como es la vida que Jesús da, la vida que Dios da, el poder volverse a conectar a la gloria de Dios. O sea, es una experiencia interesante, ¿no? Donde yo no pongo mi vida para que sea habitada por los muertos que no tienen nada que ver, o sea, sino que digo, Señor, lléname con todo lo que viene de ti, o sea. Claro, y que fíjate que aquí hay un llamado en la palabra interesante, porque dice, ¿qué hacer con este tipo de prácticas? Y ya como dices tú, cerrando un poco la idea, en Efesios 5:11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, como que nos está llamando a tener una posición al respecto. O sea, necesito no participar de esas obras infructuosas. Y si ya participamos y alguna persona que nos está escuchando, como decías tú, se ha sentido las consecuencias, el temor o las cosas en la noche y tal, o sea, si han habido consecuencias, hay salida. Lo que tú dices, o sea, hay una salida, o sea, una oración de arrepentimiento, una oración de cerrar puertas, decirle al enemigo, ya no tienes nada en mí. Creo que es importante que la gente sepa que hay salidas para esto, ahí se pueden cerrar, se puede evitar las consecuencias, y todo pasa por una palabra que se llama arrepentimiento, Señor, y es no delante de nosotros, de los que estamos acá, sino que las personas que están escuchando lo pueden hacer en su habitación, en la intimidad de su espacio, y decir, Señor, yo me arrepiento de estas cosas que creí que eran buenas, que han traído consecuencias, pero yo quiero confesarlas delante de ti, pedirte perdón,
y que entres a mi vida. Y si no conoces a Cristo, bueno, invitarlo a que entre a tu corazón. Amén. Creo que es importante definir una línea, o sea, de qué lado voy a estar. Y creo que esa es la invitación que le hacemos a las personas que están escuchando. Así es. Amén. Así es. Y el tema de la legalidad, muchas veces a mí me resonó un versículo en Salmos que dice, que donde David decía, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Porque en mi caso, por ejemplo, yo arrastré legalidad satánica desde mi padre, mis abuelos, y Dios dice que Él toma nuestras generaciones cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él y le damos el control de nuestra vida y le pedimos perdón por lo que hayamos hecho, y aún pedir perdón por lo que tal vez nuestros padres, abuelos hayan hecho sin que nosotros nos diéramos cuenta. En mi caso yo fui ofrendada de bebé y eso yo no lo podía saber, pero me arrepentí, le pedí perdón a Dios y le entregué mi vida y le entregué mis generaciones. Porque acá el enemigo no solamente está en juego nuestra vida, está en juego nuestras generaciones. Y es en ello que debemos además pensar el tipo de vida que queremos que tengan. Chicos en adicciones, chicos en, no sé... Muertes prematuras, homosexualidad, tantas otras cosas, enfermedades raras, que nosotros podemos ir previniendo en la vida de nuestros hijos. Porque cuando Dios toma el control de una casa, produce orden y produce sanidad y libertad. Y el aceptarlo a Él no es solamente por nosotros, es por esas generaciones también. Así es. Ujú. Así es. Bueno, Gus, estamos Bien. ya cerrando. Lindo, sí, se hizo, no sé si tarde, se hizo elevada noche las horas, ¿no es cierto? Pero es un tema apasionante. También recordamos de que fue interrumpida nuestra transmisión, ¿no es cierto? Si no, por ahí ya habíamos culminado. Pero bueno, ahí, como decían bien ustedes hace un ratito, cuando uno empieza a hablar de las tinieblas, algo sucede, ¿no? Hay un mundo que se despierta, hay un mundo que se levanta, que es lógica lucha y normal del cristiano. O sea, como bien decían hace un rato también, es una lucha que la vamos a tener. Y no es porque seamos cristianos, la lucha esa va a pasar desapercibida, al contrario. Tal vez hay gente que piensa, bueno, nos vamos al cristianismo y los problemas, Dios nos bendice de una forma que me va a ir bien en el trabajo, voy a tener muchos amigos, voy a tener coche 0 kilómetros, me voy a ir de vacaciones todos los veranos, y tal vez no va a ser así. Y seguramente no va a ser así. Tampoco te voy a, ¿no es cierto?, te voy a venir ahora a decir que te va a ir todo mal. Pero en realidad Jesús no nos llamó para eso. Jesús no, y muchas veces lo hemos dicho acá en la radio, dice, si alguno piensa que Jesús fue muerto en la cruz para que vos tengas un 0 kilómetro, estás leyendo un evangelio que no es el correcto. Jesús no murió en la cruz para que vos tengas un buen trabajo. Seguramente vas a ser bendecido por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Pero no vino exactamente Jesús para darte un 0 kilómetro. No vino para eso, o una mejor casa, o para que tengas una mejor vida. Los discípulos los mataron a todos. Y todos los primeros cristianos fueron perseguidos. O sea, tampoco, lo que nos corresponde a nosotros, como quisimos hacer este pequeño programa de radio, lo primero que nos intervinió fue YouTube, se nos cayó. O sea, hay alguien, un externo, que no nos permitió continuar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, nuestro streaming propio, donde nosotros podemos, pero el enemigo se levanta. Y el enemigo no es alguien, ¿no es cierto? De repente ya el mundo secular, el mundo que no está en Cristo, es un enemigo. El que no está en mí, desparramos. El que no está conmigo está contra mí. Y eso lo dice Jesús. Entonces, la verdad que es un programa muy fuerte. Y yo tenía esa convicción de había que hacerlo. Hay que hacerlo. No puede ser que nosotros estemos ahora... Nosotros estamos disfrutando este tiempo, ¿no es cierto? Pues un tiempo de disfrute. Yo no me veía ahora este tiempo, estas horas, mirando la tele, ¿no? O escuchando música cristiana. Es hora de ponerse la armadura. Que la armadura ya está puesta. Es una simbología, bueno, me pongo el casco, ya está, porque la fe la tengo. No necesito sacarla del armario y ponérmela la fe. La fe la tuve que construir gracias a mi comunión con Cristo.
Entonces no digo un día abro abro y me pongo algo que no, ya lo tengo que tener puesto. Ya tengo que caminar en esa armadura. Si no tengo un problema, si yo pienso es que una forma de vida. Yo puedo simbolizar y puedo, ¿no es cierto?, de alguna forma, ¿no? No sé, materializar eso y ver, ¿no es cierto? El humano, nosotros nos manejamos mucho con las imágenes. Entonces necesitamos esa, pero nosotros tenemos que tener la convicción de que ya lo puesto lo tenemos. Bueno, el casco no lo tengo bien puesto. No, bueno, hay que trabajar sobre eso entonces. Habría que ver qué es lo que sucede, porque no tengo tanta fe, porque no tengo un escudo, no tengo la espada de la palabra, no me la sé bien. Me tengo que comprometer a estudiar. Así que yo le agradezco realmente a cada uno, los que han venido, ¿no es cierto? Y los que no han podido y los que han escuchado desde el otro lado también. Creo que es un programa de gran bendición para todos, los que son cristianos y los que no también, ¿no es cierto? Porque a veces uno entra desde la radio a cualquier lugar y a cualquier parte del mundo, porque nos está sucediendo esto últimamente, que entramos a cualquier lado del mundo con un solo link, ¿no? Así que les agradezco a cada uno su participación. Gracias ahí a Ricky, que lo tenemos callado hace un rato, no sé qué, tosió 2 o 3 veces y bueno, ahí estamos. No sé si le quedó algo pendiente para decir, porque tal vez en esta charla alguno dice, me gustaría decir algo. No sé si pegamos una pequeña vuelta para que saluden o digan algo que le quedó pendiente ahí en esta charla. Ricky, empezamos por vos. Me mantuve bastante callado hoy. Pero no, es muy profundo. Esto da para, como siempre, el año pasado nos pasó lo mismo, 1:30 pasada y no nos alcanzaba, porque va mucho más allá de todo lo que hemos podido compartir, y que ha sido muchísimo, de todo lo que espiritualmente está escondido a los ojos del hombre, ¿no? Al ser humano, al ojo natural, a lo que no entendemos ni vemos. Esto hoy fue simplemente una introducción, porque va mucho más allá y son cosas mucho más fuertes. De poder incluso hasta asimilar, ¿no? Es decir, ¿es así? Sí, es así. Pero bueno, nada, agradecido, porque ya hacía rato el gustito de radio siempre queda en el paladar, y bueno, hace rato que no podemos venir. Para mí ha sido un gustazo, y gracias, Gustavo, por la invitación. Así que bueno, será para hasta otro momento. Bueno, y la verdad que, bueno, sí, yo también estaba extrañando mucho la radio. Somos de radio. Somos bichos de radio. Pero no, la verdad que es lindo y es importante dentro de nuestro poco conocimiento, porque tampoco somos expertos en todas estas cosas, pero lo que hemos podido aprender, de lo que recibimos, eso damos, ¿no? De lo que hemos podido vivir, aprender y ver a través de todos nuestros años de cristianos, hemos ido creciendo, hemos ido viendo cada vez más la verdad de todo esto, y cada vez más, en mi caso, me pasaba a decir, ¿cómo es que antes se hacía eso? Pero bueno, realmente ese crecimiento no me aleja de Dios, pero sí me hace entenderlo más, amarlo más, honrar lo que Él hizo por mí, y comprender que hay muchas personas que están como yo estuve en un momento, y está bueno poder compartirlo. Qué bueno. Sí, bueno. Tiene rato que no estaba por aquí, ¿no? Esto es como que es un reencuentro, ¿viste? Pero nada, la verdad es que yo lo veo como de que cuando tú encuentras un tesoro y quieres compartirlo, ¿no? Exacto. Como encontramos esta verdad, Uh-huh. y decimos, no, queremos compartirlo porque alguien necesita saberla y saber que hay cosas más grandes y poderosas por las cuales vivir, por las cuales celebrar, por las cuales caminar día a día, que por esta celebración y lo que representa. Pero de verdad que espero que los que nos hayan escuchado haya servido para ustedes. Lo hacemos de verdad con la intención más sincera y de amor, para compartirlo con ustedes. No hay ninguna intención de restregarle a nadie en la cara que está equivocado, que no es nuestra intención. Es la intención de compartir una verdad que traspasó nuestras vidas y que Uh-huh. nos ha transformado y nos ha permitido vivir celebrando continuamente la vida que Cristo nos da, y esa vida que queremos compartir
porque hay más en la vida que en la muerte. Y Totalmente. gracias por estar con nosotros, por estar conectado. Gracias, Gus, por la invitación. Daniel, que ha estado también en los controles. Karina, Dale. que ha estado, que gracias a todos. Y nada, el Señor les bendiga grandemente. Sí, sí, para mí también es un privilegio, que también tenía mucho tiempo que no estaba por aquí, creo que es el... no estamos... La gente no sabe, pero nos vamos a comer pizza ahora. Sí. Pero sí, creo que el ánimo es ese, o sea, darle una ventana de esperanza a las personas que nos están escuchando. No queremos sonar como religiosos, ni venimos aquí a señalar a nadie, porque este tema capaz le toca un poco a cada uno, ¿no? Al que es cristiano y lo practica, al que no es cristiano y lo practica, o sea, alcanza a cualquiera que se atreva a incursionar en este tipo de celebraciones y las consecuencias que trae, pero el mensaje no es para traer condenación o señalamiento, sino un mensaje de esperanza, porque como decía Ricky, el tiempo nos falta para compartir las cosas de las cuales los que estamos acá presentes de alguna manera somos testigos y fuimos privilegiados de salir victoriosos de situaciones que estuvieron inmersas en el ocultismo y Dios nos libró. Y queremos que las personas que nos están escuchando tengan la misma oportunidad de disfrutar de ese privilegio, de esa salvación, de esa libertad. Exacto. De lo oculto y celebrar la vida. Así Que es. podamos celebrar la vida. Eso es lo que nosotros somos. Amén. Queremos. Así es, con todo nuestro corazón. Bueno, vamos cerrando y bueno, agradeciendo a todas las personas que han tenido paciencia y que se han pasado del canal de YouTube a nuestro streaming y pudieron disfrutar, se grabó, así que bueno, igual vamos a intentar todo lo que se grabó ahora en la segunda parte, lo vamos a subir a YouTube. Le guste a quien no le guste. Esperemos que lo podamos subir para que mucha gente lo pueda compartir. Así que bueno, agradecido por su participación y seguramente vamos a empezar a hacer estas cuestiones, no me gusta, para que nos volvamos a reunir y salgan estos temas que me parece que tenemos que estar con una participación activa. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, a toda la gente siga Radio Efecto Positivo, que transmitimos durante las 24 horas música cristiana. Nos vemos, gracias gente. Nos vemos. Adiós. Gracias, Nos vemos. bendiciones. Bendiciones para Chao. todos. Chau, chau.